¿Sí se mira entonces? Sí. Entonces, bien, ya tenemos esto. Vamos a expresar o expresaremos la relación. Expresaremos la relación. La relación, esta de acá, las clases de X, las vamos a tomar como las clases de Y. Acordémonos que no necesariamente X va a ser igual a Y, ¿sí? Como X congruente con Y módulo Y, ¿sí? Entonces, en esta analogía con la suma, vamos a ponerlo así, en analogía, con la suma, en analogía con la suma de clases de estas clases las podemos escribir, a ver, la podemos escribir el producto de clases como la siguiente, ¿no? Lo vamos a tomar de esta forma, vamos a tomar las clases de R más I multiplicado por las clases de S más I, y pues esto se puede ver como las clases de R por S más I. Entonces, siempre y cuando esta esté bien definida, ¿no? O sea, siempre y cuando esta esté bien definida, y pues, bueno, es decir que es independiente del representante, ¿sí? O sea, independiente del representante. Es importante pues mencionar esto porque pues tenemos esta proposición que nos dice lo siguiente. Entonces, vamos a un ideal de un anillo y un ideal de un A, ¿sí? La suma y el producto de clases, la suma y el producto de clases en el cociente, como lo habíamos definido, A bajo I, están bien definidas, eh, están bien definidas. Estas cosas están bien definidas y con estas, a ver, y con estas tenemos que el espacio consciente, esta cosa de acá, posee una estructura de anillo. Posee una estructura de anillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como que nosotros estamos como que también generalizando todas aquellas cosas que vimos con las estructuras de grupos a anillos. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Hay ciertas restricciones para unas propiedades que pues sí hay que tener cuidado, pero pues todo lo que estamos, bueno, estamos utilizando o recordando propiedades de los grupos. Ahora sí, solo como que estamos aumentando las restricciones, ¿sí? Entonces, dicho anillo recibe el nombre de anillo de clases de restos módulos. Dicho anillo recibe el nombre de anillo, a ver, ¿cómo lo pongo? Dicho anillo recibe el nombre de anillo de clases de restos módulo I, de restos módulo I. Va, tenemos esto de acá. Ahora bien, bueno, veamos, pensémoslo, déjenme poner otra página, pensémoslo así. Tenemos un ideal de un anillo y pues tenemos sus dos operaciones, ¿sí?
la suma y el producto de clases, claro, en el cociente, o sea, en este espacio cociente, que ya vemos que son clases de equivalencias, esas cosas están bien definidas, y pues lo que nos está diciendo es que esta cosa con esas dos operaciones, tanto la suma como producto del módulo, me forman un anillo, ¿sí? Entonces, como es una proposición, pues no hay problema, se puede probar. ¿Qué tendríamos que probar? ¿Qué tendríamos que probar? A ver, prueba. Vamos a hacerla de otro color. En primer lugar, bueno, lo voy a poner así. En primer lugar, vamos a tomar este par, sí, este par, el grupo cociente de A bajo I, con la operación suma. Esta cosa es un grupo con respecto a la suma. Lo voy a ir escribiendo, ¿sí? Este señor de acá es un grupo con respecto a la suma. Ajá. Y bueno, hay que decir que son las sumas de clases, no es cualquier suma de clases definida, definida, voy a poner este como asterisco y este lo voy a poner como doble asterisco, ¿sí? Perdón, a ver, no es este, es el producto que quiero también tener presente, que es este de acá. A ver, ajá, este. Va. Entonces, para llevar una secuencia, las, ¿sí? Y pues, dado que tenemos que el par los ideales bajo la suma, esta cosa ya sabíamos que era un subgrupo normal. Un subgrupo normal, acordémonos que un subgrupo normal no distingue entre las clases laterales por la izquierda ni las clases laterales por la derecha, ¿sí? Entonces, este es un subgrupo normal que lo notábamos así de el grupo del conjunto con la suma. Entonces lo voy a poner en sub. Ajá. Esta cosa de acá es un subgrupo normal y por tanto, lo que me está diciendo es que como quedó a ver, en esencia esto ya lo probamos, o sea, esto lo probamos en nuestro curso de estructuras algebraicas 1, como este es un subgrupo y aparte es un subgrupo normal de esta cosa de acá, de este señor, que es el conjunto A con la suma usual, entonces podemos definir el conjunto cociente. Por tanto, esta prueba hecha en el curso de estructuras algebraicas 1, podemos decir que esta cosa, perdón, por tanto, podemos definir, el conjunto cociente, el conjunto este de acá, este señor de acá, ¿sí? Y que con la suma de clases tiene una estructura de grupos, que con la suma de clases tiene una estructura. Esto tiene que ver con los grupos de isomorfismos. Cuando hacíamos un levantamiento, bueno, íbamos de un grupo de un grupo a otro bajo una función que cumplía pues ciertas condiciones y pues
podríamos encontrar un levantamiento, en este caso pues llevarlo al grupo cociente. A ver, déjeme mencionarlo aquí. Así como lo tenemos, ¿dónde lo tengo? Así como lo tenemos acá, es un grupo normal de A. O sea, como esta cosa es un grupo normal, o sea, forma un subgrupo normal. Ah, espérenme, voy a ponerlo así para no confundir las cosas. Déjenme ponerlo así. Pues tenemos que hablar de una operación, ¿no? Ese de ahí. Hoy sí, entonces esta cosa de acá, pues es un grupo normal. Bajo isomorfismos, pues podríamos encontrar que ese grupo, si era un subgrupo normal de cierto grupo, pues nos permitía perfectamente definir el conjunto cociente con la suma, o en este caso la suma, la operación que estamos trabajando, que es la suma de clases, y pues decir que esa cosa era un grupo, ¿sí? Entonces, por medio de eso, pues ya probamos que esta cosa es un grupo, no hay problema con eso, y pues, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta decir? Bueno, hay que ver que ese conjunto cociente, ahora con el producto de clases definidos anteriormente que tenemos, es independiente con los representantes, ¿sí? Veamos. Vamos a ponerlo así. Voy a decir que, bueno, lo voy a escribir. Vamos ahora a ver. Vamos a ver que el conjunto cociente, este señor que tenemos acá, abajo I, ¿sí? El producto de clases, definido en doble asterisco, ¿sí? Eh, Doble asterisco, bueno, que era, hay que tenerlo presente, que era R más I por S más I. Esto lo que me devolvía era la clase de S, perdón, de S más I. Esto pues vamos a decir que para todos los elementos R y S que están estos viven en A. Va. Entonces, esta cosa pues es independiente, de los representantes elegidos, y por tanto está bien definido. Está bien definido. ¿Esto por qué? Ya que si tenemos nosotros, que lo voy a poner de esta forma, lo voy a poner x más y, esto es igual a un, qué sé yo, x' más y, no necesariamente tienen que ser iguales. Y por otra parte tenemos que y más i como clases, esto va a ser igual a y' más i como clases. Entonces podríamos decir que el producto de x más y, o sea, las clases de x más y producto con y más i, ajá, esto pues forma, bueno, esto sabemos que es x por y más i, y a la larga esto lo podemos ver como las clases de x' por y' más i, y no necesariamente son iguales, ¿no? Esto pues, puesto que la situación está de que, bueno, tenemos dos elementos, acordémonos, pensémoslo así, tenemos dos elementos, en este caso X y Y en A, pues como estamos diciendo que esa cosa es un grupo,
bajo la operación un producto, pues es cerrado, ¿no? X por Y, pues esta cosa sigue estando en A. Y además, estas dos cosas, pues también viven en A. Pues, ¿qué podemos decir? Pues que la diferencia de ellos, de tal forma, tenemos que la diferencia de ellos, X por Y menos X' por Y', esto, voy a jugar un poco primero con esto. Voy a jugar primero con esto. Esto yo lo puedo ver como X por Y menos, lo voy a poner así, X por Y' más X por Y'. Lo que estamos es sumando un cero, no estamos alterando nada, menos X' por Y', ¿sí? Entonces, esto de acá es igual a decir, bueno, saco como factor común el X y tenemos que X por Y menos Y', más acá sacamos como factor común el Y por la derecha, nos tocaría esto de acá, X menos X' por Y', ¿sí? Y como, y como tenemos que Y menos Y', pues viendo en Y, ajá, y de igual forma X menos X', pues viven en Y, ordenadamente de Y, son iguales a las clases eh, de Y más y las clases de X más Y son igual a las clases de X' más Y, ¿sí? Entonces vamos a tener que, por otra parte, tendremos que X por Y menos X' por Y'. Esto lo podemos ver como una cierta, bueno, es esto, es de hecho esto mismo, ¿no? O sea, lo estamos sacando acá y lo podemos ver así. Entonces, esto veámoslo como una Y doble prima, digamos, y esto veámoslo como una X doble prima, que siguen viviendo pues en Y, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como a la larga como X por Y, por Y doble prima, más o menos, X doble prima por Y prima, ¿sí? Que es este correspondiente de acá. Entonces, permítanme poner otra página. Como Y doble prima está viviendo en Y, entonces, ¿qué sucede? Que X por Y doble prima vive en Y, ¿sí? Ahí no hay pérdida. Y como X doble prima de ahí vive en Y, en nuestro ideal, entonces no hay problema decir que X doble prima por Y prima, pues está viviendo en Y, ¿sí? Esto pues por la definición de ideal, y pues, bueno, lo vamos a poner por definición de ideal, ¿sí? Para que quede claro, y por lo tanto, tenemos que X por Y doble prima más X más oh, este es más, perdón, este es más, ¿sí? Este es más, este es más, ¿sí? Para que me cuadren las cosas, esta cosa de acá, ¿sí? Esto ya sabemos que vive en Y, esto está viviendo en Y, pues la operación pues la podemos ver de una manera A más B,
donde pues tenemos que A y B pertenecen al ideal y pues con esto no hay problema, ¿no? Ya podemos ver que esta operación de acá pues se está viviendo en I. Ahora bien, como el par, este de acá, este señor de acá, este subgrupo es un subgrupo aditivo, es un subgrupo aditivo, esta cosa de acá es un subgrupo aditivo, A más B pertenecen a él, ¿sí? Y pues así volvemos a lo mismo, que X por Y menos X' por Y', pues están viviendo en nuestro ideal y por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Esas cosas no necesariamente eran lo mismo y por lo tanto X por y X' por Y', no sé cómo poner esto para no, perdón, definen la misma clase de equivalencia. De equivalencia. Y pues ya tenemos lo que pues en teoría queríamos desde el principio, ¿no? O sea, esto de acá. O sea, que sean independientes con los representantes elegidos. Esas cosas no necesariamente son lo mismo, pero pues podemos ver que representan la misma clase de equivalencia. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Va. Para terminar de rematar esto, hay que ver las operaciones suma y producto de las clases. Estas cosas que estén bien definidas. Y pues no es difícil demostrarlo, ¿no? Que los elementos, pues, bajo el cociente lo cumplen. O sea, el cociente, el grupo cociente que es A bajo I. Y pues esto es que las clases de esta forma, las clases que tenemos de esta forma, X más Y, como clases, ¿no? Como clases del grupo, sí, del grupo, este señor de acá, abajo y, ajá, tal que, tal que si nosotros agarramos un elemento que vive en A, forman una estructura de anillo. Esta cosa forma una estructura de anillos. Y claro, tengo que, estructura de anillo, tengo que, bueno, bajo las operaciones suma, definida y producto definida en doble asterisco, para que todo cuadre. Y pues ya, o sea, ya ven que la prueba se puede hacer teniendo las nociones bien claras de lo que es un grupo, de lo que pues esas cosas significan, ver bien, o sea, tener bien presente que es un grupo cociente y cómo lo podemos llevar, a ver, cómo podemos llevar de un grupo o un subgrupo normal de un grupo y que estas cosas me generen todas las clases de equivalencia que no difieren de las clases de equivalencia tanto por la izquierda que por la derecha, a llegar a ser también de hecho más, ¿no? De hecho más un subanillo del anillo principal bajo las operaciones, claro, que estamos dando, las operaciones que son bajo un módulo o de clase. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta acá?
¿O se entiende o si están perdidos? O sea, me detengo, vuelvo a explicar, no hay problema. Va, sigámosle. Entonces, como observación vamos a tomar lo siguiente. Vamos a supongamos que tenemos ahí un ideal, un anillo, de un anillo que le gusta A, ¿sí? Y pues tenemos que ese anillo, pues, es diferente del ideal, entonces no es difícil, no es difícil probar, no es difícil probar que si A es conmutativo, o sea que tenemos cualesquiera de dos elementos y no difieren de su orden, ¿sí? También, también este señor de acá lo es, ¿sí? Y que sí, y que si uno es el elemento unidad, esta cosa de acá es el elemento de unidad de A, entonces tendríamos que las clases de 1 más I es el elemento unidad, es el elemento unidad de el grupo cociente A bajo I. Vamos a ver. Fácil, ¿no? Vamos a pensarlo un poco fácil. Ejemplo, pensemos en el anillo mm, mm, sea el anillo. Vamos a tomar el anillo de los enteros bajo la operación suma y producto. Entonces podemos definir una relación de equivalencia. Ajá, podemos definir una relación de equivalencia dados dos elementos A y B que están viviendo en el conjunto de los enteros, de modo que tenemos que la relación de A con B pues es equivalente, lo pondré así, si solo si A menos B lo podemos ver como un K, un cierto K, multiplicado por un M para algún K que vive en los enteros con M que vive en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué hemos construido acá? O en esencia, ¿a qué queremos llegar? Vamos, o en cierta medida, como que mm, bueno, voy a jugar con esto, sí. Hemos visto en su momento que este señor de acá, ¿sí? M con Z, oh, a ver, no estoy haciendo camotes. Ajá, M con Z es un ideal,
un ideal de este señor de acá, de este anillo, ¿sí? Y pues la relación de equivalencia que pues se puede definir o que hemos definido en su momento pues es A menos B que pertenece a I. ¿Y quién es esto? Esto de acá, tal como está definido de esta forma, pues está viviendo o lo podemos ver como M con Z. ¿Sí? ¿Sí se mira? ¿Se mira o no se mira? Sí, se ve. Ok, entonces podemos definir el conjunto cociente. Ya saben a dónde vamos, ¿no? Podemos definir el grupo cociente de la siguiente manera, que es este señor de acá, ¿sí? Este bien famoso por ahí, que es Z, el grupo cociente de Z bajo M, lo voy a poner así, M con Z, ¿sí? Que pues esto lo podemos ver como el grupo cociente de Z bajo I, ¿sí? Y es esta cosa de acá. Ya sabemos cómo son los elementos de esta cosa. Esto pues no está de más recordarlo, que son todas las clases de equivalencia que comienzan desde el 0 y pues llegan hasta m-1. ¿Sí? Ojo, hay que tener cuidado porque sí, yo sé, yo entiendo, hay textos que los ponen así, como enteros, pero pues a mí sí me produce mucho ruido porque esas cosas creo que los definen así con una barra en los enteros, pero pues mi costumbre es verlos así como clases de equivalencias como tales, ¿sí? Es que me parece que en la tarea sí encontré ese detalle. Entonces, pues, Puede hola. repetir lo último que le cortó. Que tengamos cuidado que en la tarea vi que estos bichos de acá ponían los elementos de esta forma, como enteros, como tales. Pero hay que tener cuidado. Yo sé que hay textos que los ponen así, no sé por qué, no me pregunten, no sé por qué. O hay otros que los ponen con una barra así, ¿no? Entonces, yo les digo que, pues, para mi preferencia, que lo vean como clases de equivalencia, así de esta forma, ¿sí? Porque es que si no les, o sea, para mí esto es pues un simple entero y pues eso no es cierto, ¿no? Estas cosas no contienen enteros. ¿Sí, Santiago? Sí, sí. Eh, eh, ajá, sí, bueno, y esta cosa estará formada, a ver, estará formada. Esta cosa estará formada por las clases de equivalencia, por las clases de equivalencia, más formalito, ¿no? Vamos a hacerlo más formalito de la forma, déjeme ponerlo así, las clases de equivalencia de A con M van a ser todos aquellos elementos, ajá, todos aquellos elementos que viven en el conjunto de los enteros, tales que B con A lo puedo ver como definido así como arriba, M por K, con K que pertenecen a los enteros y pues ya sabemos, M es un natural. Otra cosa, no sé si les he mencionado, para mí los naturales comienzan desde 1, ¿sí? Para que no tengamos problemas con eso ni confusión. Desde 1, 2 y así me voy. Va. Es convenio de notación. Y esto a la larga, déjenme ponerlo por acá. Como una observación. Y a la larga, esto es igual al conjunto de todas aquellas B que están viviendo en Z, tales que B, o sea, ¿qué es esto? A la larga, pues es B congruente con A módulo M, ¿sí?
Eso es, y por lo tanto, a ver si terminamos acá, por lo tanto, las clases de equivalencia, de ZM serán, como les ven mencionando, ¿no? Serán estas de acá. Las clases del M, del 0, perdón, las clases del 1, y así sucesivamente. O sea, está de más ponerle el M, pero pues es para una definición más, más formal, ¿no? Y pues estas son las clases, a ver, lo voy a poner que son las clases, de restos módulo M. Entonces, bien, ya construimos a partir de ideales con anillos y pues grupos conscientes este tipo de anillos, ¿no? O sea, ya llegamos como que a nuestra aritmética modular, pero pues es una forma de verlo. Entonces voy a hacer una observación y lo vamos a dejar hasta acá para después estar generalizando estos ideales. Lo que me interesa después es generalizar los ideales. Entonces va, observación. Vamos a decir, en primer lugar, que el conjunto de Zn, ¿sí? Bajo la suma bajo módulos, ¿sí? O sea, ya sabemos quién es este Zn. O sea, ustedes no tienen que perderlo en su cabeza ni confundir lo que pues el conjunto de los enteros pues multiplicado por algo, ¿no? Por n, por así decirlo. Entonces, hay observaciones y pues de hecho se pueden probar o pues de hecho son resultados que esta cosa es cíclica. Este señor de acá es cíclico, ¿sí? Ya que, o sea, tendríamos que... Ajá, ya que, así, lo voy a poner fácil, lo vamos a poner así. Es Zn, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene eso? Pues tiene n elementos, ¿no? Entonces, o sea, vamos a verlo de esta forma. Esta cosa comienza desde las clases del 0, las clases del 1, y pues tranquilos, nos vamos hasta las clases del n-1, ¿sí? Ahora bien, pues soy un poco ocioso y a mí me gusta, y le voy a poner la notación acá, n y n. Entonces yo quiero ver qué pasa si yo sumo n veces las clases del 1. N veces las clases del 1. Pues sería 1 por n. 1 por n, no, porque es la suma de bajo Sí, módulo, ¿no? sí, pero Entonces sería 1 más 1 y así, ¿no? N veces, ¿sí? Esto sería n veces y sería igual a ¿qué? O sea, pues si son n veces 1, pues son las clases del n bajo n. Pero ¿quién es este señor? Según viéndolo acá. ¿Quién es él? ¿Ah? La clase del 0. Las clases del 0, correcto. Y pues ya lo tenemos, ¿no? O sea, ya. Pero ya vemos que esa cosa pues es cíclica. Número 2. Ay, perdón. Vamos a ver quién es. Bueno, lo voy a poner así. Menos 1, las clases del menos 1. Nosotros lo podemos ver eh, eh, como la clase de... O sea, nos vamos para la izquierda, ¿va? Nos vamos para la izquierda, ya que nosotros podemos ver esta cosa de acá, que las clases del menos 1, no, las clases de
del 1 menos las clases del 1. Esto pues es simple y sencillamente las clases del 0. Pero bueno, de lo de arriba, esto es igual a las clases de n, ¿sí? Y pues esto jugando un poco, esto es pues no hay problema. Esto es las clases del 1 más las clases n. Y pues así tenemos que, bueno, ya tenemos esta igualdades y pues acá podemos encontrarnos y pues se me puede ir, ¿no? Y pues como eso no difiere bajo ese, no difiere, así tenemos que las clases de menos 1 de n pues es igual a las clases de n menos 1. ¿Sí se me mira? Ah, sí, Lee. ¿Tienen dudas? Perro. No, pues dejémoslo hasta acá, ¿sí? Si tienen dudas, preguntas o cuestiones, pues podemos hacerlas ahorita.